en la fórmula. Pero recuerde que eso es como un paso previo a otro problema más complicado, tal vez, ¿verdad? Igual, bueno, ahora como son marcar con X, ¿verdad? Selección única también no quita que nos den un dibujo y que nos pregunten que cuál es la magnitud del vector o cuál es la dirección. También hay que manejarlo. Solo que la dirección usted lo pone siempre en radianes, lo vamos a trabajar siempre en radianes, porque igual las soluciones van a venir en radianes. Entonces, esos 45 grados, eh, Bien, usted es un escalón. cuando esos 45 grados usted le escribe, lo pasa a radianes. Ah, Ajá. igualmente usted pone 45 y le pone 45 y grados. Le pone la bolita arriba, la que Sí. se pone, para grados. Ah, sí, ok, Ajá. ok. Sí, porque así pelado, o sea, es como 45, Sí, es 45. como 45. Uno entiende, pero para que quede bien, usted le pone 45 ahí, pone 45. Pero lo pasa a radianes, todo trabaja en radianes. Cuando tenga la calculadora, igual en radianes. Y la otra que le envié es como hacer lo primero, pero al revés. Ajá, más o menos, exacto, pero vamos a ver qué dice acá. Esa yo busqué un video, profe, y yo lo vi como muy claro, entonces lo hice así, pero no sé si esté bien así. Sí, esa es una forma de hacerlo, también es una forma de hacerlo, sí. Ujú. Otra forma es mediante las formulitas que usted tenía, digamos. Eso está bien. Vamos a ver otra. Vamos a ver otra por acá. A ver. Igual, como le digo, esos son problemas para... ¿dónde? Acá. ¿No? Para iniciar, ¿verdad? Pero todo lo que viene lo tienen que manejar, todo. Como les digo, ahora preguntan, nos pueden de muchas formas. Vamos a ver, insertar. Lo importante, como siempre les digo, es manejar la teoría. Bueno, si nos preguntan esto, entonces, si nos preguntan esto, saber de lo que nos están hablando. Solo lo que hay que tener cuidado con los ángulos, nada más, ¿verdad? Pero eh, en ese problema que me pregunta Adriana, nos dan, Ariana es la magnitud de 6. Son de los primeros de la guía, que nos dan que encuentre la magnitud, dice, encuentre el vector V que posee magnitud y dirección en cada caso. Nos da la magnitud que es 6 y la dirección que es pi tercios. Entonces, bueno, Ariana lo hizo de una manera ahí. Y otra es con las fórmulas, ¿qué es magnitud? Como les digo, digamos, es entender qué es magnitud. Ah, bueno, la magnitud sabemos que la magnitud de un vector v es igual a x a la 2 más y a la 2. Pero entonces esa magnitud quiero que sea igual a qué? Que sea igual a 6. X a la 2 más y a la 2. Quiero encontrar x y y porque son el vector, ¿verdad? Entonces cuando quiero encontrar x y, elevo al cuadrado a ambos lados. 6 a la 2 es 36 igual a x a la 2 más y a la 2. El problema es que esta ecuación aquí me queda con una sola incógnita, con dos incógnitas, x y y, ¿verdad? Perdón, elimino la raíz, ¿verdad? Me queda con dos incógnitas, x y y. Pero tenemos la otra, ¿verdad? Que es cita de pi tercios. Entonces, tenemos una fórmula, ¿verdad? Que cita de pi tercios. Entonces, aquí hay que analizar algo, nada más. Y igual para el caso suyo, ¿qué, Ariana?
Habría que analizar el signo de las X o la Y. El signo de X y Y. Pi tercios es como 60, o sea, está acá. En este. Entonces la X está positiva, entonces está bien, está claro. Porque recuerde que según las fórmulas o mi ángulo, depende si la X es positivo o es negativo, ¿verdad? Entonces, y recuerden que en el círculo hay un problemita, o no un problemita, sino, bueno, con los ángulos. Recuerden que tenemos ángulos coterminales. Entonces puede ser lo mismo que nos dé el mismo valor para 60, para 120, o sea, ángulos coterminales, ¿verdad? Que nos den los mismos valores. Y entonces puede ser que en realidad los signos de la X, el signo de la X era negativo y el de la Y también era negativo. Entonces menos con menos se nos cancela. Pero a la hora de indicar mi punto, ¿verdad? No es lo mismo tener, por ejemplo, no es lo mismo tener este puntito acá, digamos que menos 1, menos 2, que el punto 1, digamos por acá para que lo vean, 1.2. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Pero cuando lo metemos en la fórmula, eso nos va a dar el mismo valor. Porque según la fórmula, que era, cita es arcotangente o tangente inverso de Y entre X, ¿verdad? Entonces ahí se nos va a cancelar el negativo. Entonces hay que tener cuidado. Siempre tiene que ver eso, dónde está el ángulo, para ver si el X es positivo o negativo. Entonces lo voy a Ariana, ya cuando usted tiene así, puede despejar para cita. O de hecho puedo utilizar esta desde el inicio. Tangente, otra forma de cita, ya sabemos que es igual a Y entre X. ¿Y cita quién es? Bueno, cita es pi tercios, ¿verdad? Pi tercios es igual a Y entre X. Y entonces de acá usted puede despejar la X o la Y. Digamos, vamos a despejar para Y. Entonces Y es igual a tangente de pi tercios por X. Y entonces ya obtiene Y en términos de X. Vamos a ver cuánto nos da eso. Que eso es lo mismo que está haciendo usted cuando hace el triángulo, porque ahí están trabajando como solo el triangulito, cuando utilizan coseno y seno. Ajá, exacto. Eso es lo que hicieron ahí en ese problema, trabajar con el triángulo y bueno, y pasaron el X porque, perdón, el 6 creo, el 6 en este caso, porque el 6 es la hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa. Usted quiere encontrar el adyacente, entonces despeja. Solo acá le muestro otra forma para que vea, digamos, con lo que hemos visto nosotros con la fórmula. Usted en este caso tiene el tangente, usted no pasa el ángulo, sino lo trabajamos así, con radianes. Pasamos la calculadora de radianes y tangente de pi tercios. Y eso nos da raíz de 2, raíz de 3. Raíz de 3, x. Y entonces en la ecuación acá en color verde, y esta es de verde, puedo sustituir el y en términos de x. Creo que es un poquito más largo de lo que usted lo hizo, ¿verdad? Es igual a x a la 2 Sí. más raíz de 3 de x a la 2. Y entonces elevado al cuadrado, eso es 36 igual a x a la 2 más raíz cuadrada de 3 a la 2, se elimina la raíz y queda 3, ¿verdad? Y el x a la 2. Y entonces aquí nos va a quedar 4x a la 2 igual a 36. Pasamos entonces el x el 4, perdón, a dividir 36 entre 4 y le sacamos la raíz cuadrada. Y metemos eso en la calculadora, si no nos queremos complicar. 36 entre 4, eso es 3. X. Pero ahí es donde hay que tener cuidado. Vamos a ver en la solución. Igual en la solución suya no se está mostrando, vamos a ver. En la solución de ellos que hacen ellos no se está mostrando el signo, porque aquí nos va a salir 2, un X positivo y un X negativo, ¿verdad? Sí, da diferente. Exacto, ¿eh? Bueno, en realidad lo que usted le dio, en el primero le dio 2.97, ¿verdad? Ajá. Ahí seguro Y fue la porque otra. usted aproximó el coseno, ¿verdad? El coseno de pi.
¿verdad? Pero digamos que 2.97, si lo redondeamos ya esos 3. Pero hay que tener cuidado con la parte del redondeo. Ahí es mejor que escribas. Sí, no, entonces, Ajá. sí, mejor creo que lo cambiaría y lo haría así, como lo está haciendo usted. Es un poquito más largo y de tener cuidado, ¿verdad? Sí. Sí, el único problema, no, ahí le dio 2.9 porque es que usted, Ariana, cuando puso coseno de pi tercios, puros escribió 0.99. Meta la calculadora todo, como les digo. 6 por coseno de pi tercios. 6 por coseno de pi tercios, eso le da 3. Solo que está eliminando esa posibilidad del negativo. La posibilidad del negativo. ¿Verdad? Vamos a ver. Bueno, yo lo metí en todo en la calculadora y no... ¿Cuánto me dijo que me tenía que dar? 3 le da 6 por coseno de pi tercios. No, me dio 5.99. Ah, en radianes, ¿verdad? Escriba la calculadora en radianes. Ok, ya. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ujú. Ok, gracias. Pero no me quite eso que lo estoy copiando, por favor. Ah, eso va en la clase, por cierto. Eso se lo envío en la clase ahora. Ah, ok, lo está grabando. Sí, O, y el bueno, en el PDF. PDF. En el PDF, sí. Ah, ok, También se está grabando, ¿ya? ok, Sí. Y bueno, gracias. usted escoge el positivo ahí porque el ángulo está en el lado positivo. Estamos trabajando aquí. Estamos trabajando aquí. ¿Ves? Estamos trabajando ahí. Entonces usted escoge el positivo. Y el Y, bueno, Ok. el Y lo encuentra de aquí en verde, en la segunda en verde. En este caso el Y sería 3 raíz de 3. Y listo ya. Si usted los puso ahí en decimales, fue, ¿ves? Entonces por eso... Sí, sí, yo hablaba con Moisés y yo le decía, es que no me parece mucho cómo están quedando. De hecho la otra sí no se parece mucho porque dice que es 0.9, le dio a usted. Vamos a ver si fue que lo metió mal. Sí, alguno metió mal ahí, porque ni en radianes me da lo que usted escribió. Sí, sí, es que en el video que yo vi no decía eso de radianes. Me fui como Sí, a usted a lo lo pasa que... a radianes, sí. Y no lo escriban, recuerden, para todos, ¿verdad? Pues está grabando siempre radianes y no lo escriban así de tangente Peter, si no lo escriban como 0, algo, si no lo utilicen directo así para que les dé exacto. Bueno, entonces vamos a iniciar, a ver, clase. Como les dije, ahora en el grupo ya les mandé la lista, pero la lista ya la tenía en la carpeta, solamente era para que, y si no la habían visto, ¿verdad? Si no, porque hay algunos que no entran a la carpeta, entonces ahí las tienen ya. Ya les evité la fatiga de buscarla. Y entonces, como les estoy diciendo en la última clase, estábamos en planos, rectos, cómo encontrar la ecuación de un plano, de una recta, y que hay muchas formas de cómo buscar. Entonces, hay bastantes ejercicios de cómo encontrarla. Ya tienen que ir practicando para que vean ese tipo de problemas. Preguntas, nos pueden preguntar cuál es el vector director o cuál es un vector paralelo o estas son las ecuaciones de la recta paralela a esta otra. Son posibles preguntas. Entonces hay que manejar bien. Bueno, que son rectas paralelas, que sus vectores directores
sean paralelos. Y todo eso es lo que vimos en la última clase. Pero la última clase lo que quedamos fue este ejercicio del C, que era encontrar la ecuación del plano que contiene los puntos P, Q y R. Entonces lo que está diciendo era que, bueno, con dos rayos ya nosotros podríamos encontrar un vector normal, ¿verdad? Porque si nos recordamos del problema B, ¿qué necesitamos? Los vectores directores de cada recta que estaban contenidas en el plano y luego calculamos ese producto cartesiano, ¿verdad? El producto cruz. El producto cruz para encontrar un vector ortogonal. Entonces aquí es similar, solo que esos vectores directores, no, los vectores directores en realidad en este caso van a ser esos rayos, ¿verdad? Esos rayos. Van a ser esos rayos que al final se va a convertir en un vector que, si nosotros podríamos decir que al final podríamos decir que es un vector director de alguna recta que yo me quiero generar ahí, ¿verdad? Entonces, es prácticamente lo mismo. Ven que en realidad si uno se recuerda vamos a ver acá, desde la escuela, creo que en la escuela se ve esta noción del plano. Con 3 puntitos se puede hacer un plano, con 2 puntos una recta. Recuerden que un plano es como, podemos imaginarlo como una hoja de papel. Entonces igual como todas las clases, recuerden que cualquier duda o pregunta, abre el micrófono y pregunten, ¿verdad? No se queden con la duda, que esa es la idea de la clase sincrónica. Y entonces lo que estábamos diciendo, ahí nos hacen el dibujito, pero recuerde que el dibujito solamente es como una noción acá, no nos va a hacer falta tanto el dibujo, ¿verdad? Sino más que todo la parte de lectura, o nos tiene que decir que n es el vector normal y q vamos a explicar. Pero entonces dice que para encontrar la ecuación del plano dado 3 puntos distintos no colineales quiere decir que no están alineados, que no están en fila, ¿verdad? Si están en fila no nos sirven porque los 3 puntos pertenecen a la misma recta. No podríamos dibujar un plano, ¿verdad? Tenemos que tener puntos no colineales, o sea, que estén distribuidos por ahí. En diferentes rectas sería en realidad. Dice, para ello, primero consideramos los vectores. Bueno, los vectores que salen de los rayos PQ y QR y PR. Otra vez, vamos a lo mismo. Aquí hay diferentes formas de hacerlo. Podemos escribir el rayo QP con PR. O PR con RP. O QP con RP. Lo que va a cambiar es un poquito los vector U y V, pero es la misma ecuación del plano, ¿verdad? Entonces ya sabemos hacer las restas, realizamos las restas y nos dan estos dos vectores. Entonces ya cuando tenemos estos dos vectores, lo que vamos a buscar es este vector en color naranja, ese vector normal. O sea, un vector que sea ortogonal a U y V. Y bueno, ¿cómo encontramos un vector ortogonal? Nos preguntamos. Bueno, me recuerdo que hay una propiedad del producto cruz, que si yo realizo el producto cruz con esos dos vectores, obtengo un vector ortogonal, o lo que es lo mismo, perpendicular, digamos, para que se escuche mejor, o palabras que ya conocemos, perpendicular a esos dos, con la propiedad, ¿verdad? Entonces, n le ponemos n, u por u, y encontramos el vector normal. Recuerden que este es el producto cruz, que es un determinante. ¿Cómo lo calculamos? Igual, como siempre. Escojo una, elimino esta. Y luego J, ¿no? J, y igual elimino. Le digo el acá y calculo el determinante del menor, así. O con la regla de Saros. Y entonces dice, por otro lado, empleando el punto P, se sigue que la ecuación del plano buscado es, ¿por qué nos da esa ecuación? Bueno, vamos a utilizar este vector como normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos decía? Dice que utiliza el punto P. Teníamos el punto P, el punto Q y el punto R. Para la ecuación del plano, ¿qué necesitamos? Un vector normal y un punto del plano.
Aquí tenemos 3 puntos, el P, Q y R. ¿Cuál utilizo? Cualquiera, el que usted vea más fácil. Aquí en este ejemplo utilizaron el P. Voy a utilizar el P para que vean de dónde sale la ecuación, para que quede más claro. P es menos 1, 3 y 2, creo. No, ahorita me vuelvo. Menos 1, 3 y 2, ajá. Menos 1, 3 y 2, ese es P. Y el vector normal, que es el que está en verde. Entonces, según la ecuación del plano, era que 2, ¿verdad? Que es el primero, N1, este sería N1, N2 y N3. X menos X0, Y0 y Z0. Entonces, X menos menos 1, entonces eso es más 1. Más 10, que es N2. Ahora paréntesis, ahora es Y. Menos 3, que es Y0. Más menos 5, que es N3, ¿verdad? Y Z, que es menos Z2. Perdón, menos Z0. Z menos Z0. Eso es 2. Igual a 0. Y entonces ya para que nos quede más bonito, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a multiplicar acá y acá. Todos estos valorcitos. Y luego realizamos la suma de semejantes. 2 por X, 2X. 2 por 1, 2. 2 por 10, 10Y. Menos 10 por menos 3, menos 30. Menos 5 por Z, menos 5Z. Y menos 5 por menos 2, más 10. Igual a 0. Entonces escribíamos todo lo que tiene X, Y y Z del lado izquierdo. Y lo demás del lado derecho. Entonces sería 2X más 10Y menos 5Z. Igual a. Y entonces sumamos estos. 2 menos menos 30 es menos 28. Más acá. Más 10, ¿verdad? Entonces ya. Menos 28 para ver. Tenemos 2 menos 30 es menos 28. Menos 28 más 10 es menos 18. Y pasa al otro lado a sumar 18. Vamos a ver. Y dice que acá nos dio menos 38. Dice que les dio. Vamos a ver si copié el punto bien o me equivoqué en alguna multiplicación. 1 menos 3, 2 y 2. 1. Es que copié el punto mal, no me no. ¿Verdad? Era 1 menos 3 y 2. Era negativo en el 3. Aquí. O sea que entonces aquí es menos y aquí es más. Más, entonces acá es menos y aquí es más. Menos y aquí es más. Entonces vamos a ver. Mira ese, menos 2, 28, ajá, y 28 más 10, 38, y ahí está. Puede ser que copié mal. El negativo ya el 3. Ese es menos 38. Y de esa forma obtenemos nuestro resultado, ¿no? La ecuación del plano. Tenemos la ecuación del plano. ¿Está claro? ¿Sí? ¿O alguna pregunta? Recuerden que todo eso es la parte de determinantes, no lo estamos calculando porque ya sabemos resolverlo. Y entonces de una vez vamos al resultado, a lo que necesitamos para ver cómo lo trabajamos. Igual en estas restas que ya sabemos. Vamos a ver, tenemos 22. Recuerden a los que han llegado tarde, los que llegaron tarde, ahí en la lista, en el chat está la lista de asistencia, ¿verdad? Para llevar el control. Bueno, si no hay dudas, proseguimos. Entonces, ahí tenemos un ejercicio.
Recuerden que la última clase las asigné para que fueran trabajando, ¿verdad? De una vez. Vamos a ver este, ya es un poquito diferente. Encuentra el punto. Profe, Ajá. perdón, la clase anterior, ¿qué? Es que se me cortó. A la clase anterior ya les había asignado o les había dicho que fueran trabajando los problemas de recta, ¿verdad? O sea, la lista número 3. Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, Que sí. ya se la pueden resolver. Creo que en el grupo también les escribe. Aparte que se la envié, les escribí que ya pueden resolver la 3 ya. Si toda esa 3 ya la pueden resolver ya. Listo, listo, profe. Ujú. Pues vamos a ver, esto es un poquito diferente porque encuentre el punto en el cual la recta, ajá, esa recta, interseca el plano. Entonces, bueno, nosotros con nuestras nociones debemos tener una idea, ¿verdad? Eso es lo que hablamos en la clase anterior, que creo que Rolando preguntó, digamos que es el plano. Nosotros tendríamos aquí como, va a ser al revés aquí, y tendríamos como la recta ahí. Algo así, como un dibujo, eso sería como un dibujo, ¿verdad? Sería como un dibujo de ahí. Entonces, bueno, en algún momento, si es un solo un punto, o si la recta está contenida en el plano, porque vean que no nos dice, encuentre el punto en el cual la recta interseca el plano. Aquí el ejercicio está muy, así, muy suelto, ¿verdad? Porque podría ser que la recta esté dentro del plano, contenida en el plano. Bien, entonces la intersección sería el mismo plano, ¿verdad? O solo un punto, ¿verdad? Que esa es la idea en este problema. Pero que vamos a encontrar solo un punto, entonces ese punto debe pertenecer tanto a la recta como al plano. Es lo mismo cuando teníamos intersecciones entre rectas. Este puntito A tenía que pertenecer a la recta L1 y a la recta L2. ¿Qué queríamos decir con eso? Que el X le pertenecía a L1, el mismo valor de X, y a L2, el mismo valor de Y a L1 y a L2, ¿verdad? Ya teniendo las ecuaciones. Ya tienen toda la ecuación. Entonces aquí vamos a intentar hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a intentar hacer lo mismo acá en esto. Vamos a ver cómo nos va en este problema. Se recuerdan que entonces, vamos antes acá, teníamos diferentes tipos, ecuaciones paramétricas y ecuaciones simétricas, ¿verdad? Entonces yo quiero ver en el caso que el X coincide con el X y Y con el Y. Entonces las pasamos a paramétricas. T. Como solo hay un parámetro pongo T, ¿verdad? T igual a ¿qué? T igual a X menos 1, ahí es donde sale eso. T igual a Y más 3 y menos 3 igual a Z menos 9. No, acá faltó el T. T igual a Z menos 9 entre 2. Y entonces en cada una de ellas despejamos para X, Y y Z, ¿verdad? Que es lo que está en la siguiente diapositiva. Si despejamos para X es igual a T más 1. Y acá si despejamos para Y nos va a quedar menos 3T igual a Y más 3. Y entonces Y es igual a 3 menos 3 menos 3T. Y Z es igual a ¿qué? Z es igual a... voy a despejar de una vez, pero vamos a escribir el primer paso, 2T. 2T igual a Z menos 9. Z menos 9 y despejamos para Z y Z es 2T más 9. Entonces eso es lo que sale en la siguiente diapositiva. ¿Qué es esto? ¿Y para qué eso? Bueno, ahora sustituir X igual a esto, Y igual a esto y Z igual a esto en la ecuación del plano, porque es donde tenemos en común ese punto de ahí, ¿verdad? El punto X, Y, Z le pertenece tanto al plano como a la recta. Se supone que eso también tiene que verificar mi ecuación, ¿no? Tiene que ser correcto. Entonces voy a escribir estos diferentes colores acá. Este es acá, el X, que es 1 más T. Luego el Y, que es menos 3 menos 3T. El Y. Y el último, que es el Z, 9 más 2T. Z y 9 más 2T.
Y bueno, ahí vamos a empezar a multiplicar, a desarrollar. ¿Para qué? Porque ven que nuestra ecuación en la línea 2 nos quedó en una incógnita. ¿En qué incógnita? En la incógnita t. Y entonces vamos a obtener el valor de t. ¿Para qué nos sirve ese valor de t? Nos preguntamos, ¿qué significa el t? El t es el parámetro de mi ecuación, de la ecuación de la recta, ¿verdad? Entonces ya encontrando el valor de t, ya puedo encontrar el valor de x, el valor de y y z. Sustituyendo t igual a menos 3. Está peligrosa esa rayería, profe. Sí, está fuerte, sí. Bueno, estaba aquí abajo, mira, no viste. Va a llover bien fuerte, sí. Se escucha bastante. Por cierto, ahora que Ariane se escucha bien, no se escucha mucho como el ventilador o algo así. No, Aparte de sí los se rayos. escucha bien. Ah, bueno. Sí, es que los rayos sí porque es muy fuerte. A donde ustedes no está lloviendo algo. Se escucha el aire acondicionado. El aire acondicionado ese es de Rosales. No, no. Aquí tenemos apenas un ventilador, apenas. Así es la vida del profesor joven. Entonces, t es igual a menos 3. Y entonces lo que le estaba comentando era reemplazar el t por menos 3 en las ecuaciones de la recta. ¿Verdad? En x tenemos arriba en verde. X es 1 más t. Pero el t vale menos 3, sería 1 menos 3. Eso es menos 2. Menos 2. Luego en y tenemos menos 3 por menos 3. Menos 3 por menos 3, eso es 9 positivo. Y 9 menos 3, eso es 6. Y en z tenemos, en color rosa, es 9 más 2t. 2 por menos 3 es menos 6. Menos 6 más 9, eso es 3. Y entonces, ahí encontramos. Luego, como les digo, lo importante es entender qué es lo que estamos haciendo, porque si nosotros entendemos, eso no se nos va a olvidar, no se nos olvida. Ya sea para otros cursos o para otras cosas, porque la noción aquí es que si nosotros encontramos la intersección entre algo, es que ese punto le pertenece a ambas ecuaciones. Entonces por eso es que despejamos el x y realizamos la sustitución en la otra, que es lo mismo, la misma idea que realizamos aquí en verde, con esas dos rectas. Es la misma idea. Y que no está complicado, pero si no sabemos eso, entonces se complica. Ya empezó a llover ya. Entonces dice, obtenga las ecuaciones simétricas de la recta L, que resulta la intersección entre los planos. Ahí nos dice simétricas, ¿verdad? Pero nosotros podríamos obtener las paramétricas. Pero ya si el problema pide específicamente las simétricas, bueno, encontramos las paramétricas, no hay problemas. Convierto las paramétricas en simétricas, siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Entonces aquí la idea es que esa intersección entre esos dos planos, el plano Pi1 y plano Pi2, es una recta. Es una recta, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo resolver ese problema. Entonces es claro que L debe estar en ambos planos, ¿verdad? Porque la intersección debe estar en ambos planos. Para lo cual lo primero es que su vector director sea ortogonal a los vectores normales de ambos planos. Esto implica que dl1, o sea, el vector director de la recta, puede ser considerada de la siguiente forma. Entonces ya esto es un poquito más difícil porque la intersección entre dos planos nos da una recta, ¿verdad? No tenemos como una noción tal vez tan sencilla como la otra. Porque vean que estamos agarrando el vector director y queremos que sea los vectores y encontrando un vector ortogonal, que ese vector ortogonal va a ser el vector director de nuestra recta. ¿Y por qué buscamos ese vector director? Bueno, recordemos que
¿cómo encontramos la ecuación de la recta? Con un punto que pertenece a la recta y con un vector director. El punto es sencillo, me voy a volver a la anterior diapositiva. El punto es sencillo porque la recta pertenece a ambos planos, ¿verdad? Entonces simplemente darme un punto y garantizarme que pertenezca a ambos planos, o sea que esté en la intersección de la recta. Y igualmente hay varios. Entonces lo que nos menciona ahí es que el vector director debe ser ortogonal al vector normal del plano. Ya teóricamente, entonces, bueno, ya sabemos que para encontrar ese vector director realizo o encuentro ese vector ortogonal. Que cómo encontramos un vector ortogonal a otros dos vectores dados con el producto cruz. Otra vez. Con el producto cruz. Con el producto cruz. Bueno, y el producto cruz es el determinante como siempre y obtenemos este resultado acá. Este resultado. Entonces, vean que sacaron factor común. Otra forma de expresarlo es, primero cambiamos de color. Así con el 11 como lo teníamos. No está mal si lo dejamos así. Es una forma y así uno se da cuenta si cómo lo están trabajando, si todos hacen el mismo error o no. Es una forma de identificar. Aquí es bueno porque hay muchas formas de hacer los problemas. Entonces uno identifica si se copiaron o no, ¿verdad? Entonces, vean que sacaron el 11 factor común porque ven que el escalar es un escalar que está multiplicando el vector. Y recuerden que en algún momento indicamos que íbamos a trabajar con los vectores más simplificados, los más pequeñitos, o que ya no pudiéramos aplicar ninguna propiedad. Entonces aquí en este caso vean que el vector, ya sea si yo utilizo el vector dl1 como por ejemplo 1, 1, menos 1, o a dl1 con el vector 11, 11, menos 1, no hay problema. ¿Por qué? Porque recuerden que ambos tienen la misma dirección. ¿Qué es lo que está cambiando con esa constante? La longitud o magnitud o norma. Eso es lo que está cambiando. Lo que está haciendo es alargando el vector. Alargándolo. Entonces, cualquiera de los dos está bien. Entonces vamos a trabajar realmente con este en verde porque nos facilita más los cálculos. Es un 1, 1, menos 1. Entonces, recuerden que tenemos que garantizar un punto que pertenezca a la recta, a los planos, ¿verdad? Entonces, dice, por lo tanto, considero el vector este, porque era más simplificado, ¿verdad? Con ello, lo siguiente es obtener un punto de L, ¿verdad? Recuerden, necesitamos para la recta un punto y el vector director. Ya tenemos el vector director, ahora nuestro objetivo es conseguir un punto. Eso es lo que vamos a hacer. En particular, se determina que tenga coordenada z igual a 0. Esto es porque esto ya es dado. Esto es para facilitar los cálculos. Eso es para facilitar los cálculos. Siempre cuando estemos en este tipo de problemas nos vamos a dar z igual a 0. ¿Por qué 0? Bueno, porque 0 es el más fácil. 0 es el más fácil, ¿verdad? Entonces, z igual a 0. Dice, es decir, tomando z igual a 0 en las ecuaciones pi1 y pi2 se obtiene. Entonces vamos a las ecuaciones. Vamos a pegárselas por acá. Bueno, es que la idea tiene que pertenecer a la recta y es claro que va a pertenecer a ambos planos porque la recta es la intersección de los planos. Entonces vean que si tomamos z igual a 0, en la primera tenemos 3 por 0, 0 se elimina eso, entonces nos queda x más 2y igual a menos 1, que esa es la primera ecuación aquí en el sistema, donde está la flecha azul ahí, ¿verdad? En el puntero. Entonces, luego en la segunda, en pi2, si el z es 0, menos 2 por 0, 0, se elimina eso, y nos queda 3 menos 5y igual a menos 3.
Y entonces obtenemos el sistema de dos incógnitas. Y lo resolvemos. Obtenemos x igual a menos 1 y y igual a 0. Ven, ese sistema que está acá, si quiero lo resuelvo en manual. Si quiero lo resuelven con el programa, como sea, ¿verdad? Acá lo importante es que pongan la ecuación en los sistemas. El sistema y listo, la solución. Como está acá, como aparece en la diapositiva. X igual a menos 1 y y igual a 0. Entonces ya tenemos la intersección entre los planos. Un punto que pertenece a los planos y a la recta. Así se obtiene el punto menos 1, 0,0 que pertenece a él. Entonces listo, ¿verdad? Ya tenemos que, ya tenemos aquí el punto. Ya tenemos el punto y tenemos el vector director. Entonces listo, ya estamos para dar la ecuación. Y como nos pedían la ecuación en forma simétrica, entonces lo escribimos en su manera simétrica. X más 1 igual a y igual a z menos 1. Con el vector director, ¿verdad? Recuerden que aquí es 1, no se pone porque se sobreentiende. Y aquí es 1, no se escribe porque sobreentiende. Aquí es x menos 1, por eso nos da positivo. Y aquí es y menos 0, por eso solo aparece el y. Y aquí es z menos 0, por eso solo aparece el z. Claro, recuerden la formulita general. Y si nos piden paramétricas, bueno, los escribimos en paramétricas y listo, no hay problema con eso. Y entonces ahí nos dan otra sugerencia. Dice, observación, una forma alternativa de hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para la recta que resulta de la intersección de dos planos consiste en resolver un sistema lineal rectangular de dos ecuaciones y tres incógnitas. En efecto, continuando con los datos del ejemplo anterior, consideramos el sistema. Bueno, ahora resolver el sistema, pero todo completo, sin darnos z igual a 0. Y se resuelve ahí. Igual nos va a generar los mismos valores. Y igual, como les dije, los pueden resolver con un programa como quieran. Solo que cuando ponemos z igual a 0, el sistema se ve más bonito. Dos incógnitas, dos ecuaciones. Fijamos el z igual a 0. Fijamos el z igual a 0. Ok, bueno, me vuelvo a conectar. Sí, para. Ok. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Está claro? Profe, entonces siempre, en todos los casos, es posible hacer ese z igual a 0. Sí, en estos casos que estamos hallando la formulita de z igual a 0. Esto es más de no sé el volumen. Ajá, exacto. Esa es la idea para hacerlo más sencillo. Porque al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy escribiendo la coordenada en z, 0. Pero x y y, digamos si lo vemos en un plano, x y y me está moviendo ese puntito para que llegue donde está la recta. Me lo está moviendo, ¿verdad? Dice Aaron, no escucho mucho, profe. ¿Los demás me escuchan bien o se escucha muy poco? No, sí se escucha bien, profe. Muy bien, profe. Yo escucho bien. Sí, ok, seguro. Sí, siempre les pregunto porque puede ser problemas de internet que tenga Aaron o algo. Vamos a ver cómo está esto aquí, el microfonillo, ahí está bien. El micrófono de Palí, dijo Anthony. Vamos a ver. Yo escucho bien, dice Brainer. Brainer, ya puedo conseguir o arreglar el micrófono porque en estos días ya les envío para las fechas para exposiciones. Profe,
¿Sí? Nada más, bueno, quiero decir que no, si me salgo de la reunión es porque está haciendo una radería muy fuerte aquí, entonces nada más para que sepan algo así. Sí, si salen, recuerden nada más luego ver la grabación, ¿verdad? Como les digo, la idea de la clase sincrónica es que ustedes pregunten, ¿verdad? Las dudas que tengan. Pero si en esos casos, como les recomiendo a veces a los estudiantes de Upala que tienen muy mala conexión, igual a ustedes, si tienen muy mala conexión y se corta y no se escucha bien o no se ve la imagen, ¿verdad? Creo que aquí en este grupo no hay, creo que no hay problemas así como tanto como allá, que a veces solo se escucha el audio y no se ve la imagen por el internet. Entonces en esos casos es mejor, creo que se pueden hacer este tiempo, trabajos de otro curso y el tiempo que van a agarrar para ese otro curso, lo toman para estudiar la clase de cálculo. Invierten los roles, digamos. Invierten los roles. Ahí estarían perdiendo la oportunidad solamente de preguntar, que es lo más importante también, ¿verdad? Pero bueno, ahí nos plantean dos ejercicios que pueden hacer. Encuentre el punto en el cual la recta interseca el plano. Este es como el que se resolvió ahorita. Y el B se encuentra las ecuaciones paramétricas de la recta de intersección entre los planos. Y este es lo mismo que el último, solo que ahora no pide las simétricas, sino las paramétricas. Pero, pero sería lo mismo, ¿verdad? ¿Quién habla? Por ahí alguien ahí se escucha todo cortado. Que traté de hablar, no se les escucha nada. Sí, el que está hablando no se escucha nada. Se le cortaba mucho como un robot. Que era Brainer, seguro. Creo que era Brainer, creo. Profe, que dice Aaron que no escucha porque cae mucha agua. Ah, porque Y mucha suena agua. más eso que la reunión. Ah, ok, ok. Sí, creo que él escribió el grupo ahí, creo. Dice nada más que la reunión. Bueno, y la última es una página en blanco. Y ahora la eliminamos. Vamos a eliminarla una vez. Y entonces ahora pasamos a... pasamos a la presentación 6. Para este examen voy a intentar subir un poquito más de videos ahí para que los vean como estudio asincrónico, pero ahí igual, ¿verdad? Recuerden que esos videos son estudio asincrónico. Hay responsabilidad de ustedes si los ven o no, ¿verdad? Lo ideal es... Profe, Ajá. bueno, no sé, así como, es que vieras que yo como que entiendo mejor los videitos cortitos que sube que toda la clase. Sí, es que la clase... No sé, tal vez que como Ajá. son más cortos me concentro más Sí, como son o más algo cortos así. se concentran. Sí, No puede hacer resúmenes de las clases, profe, tal vez, digamos, recortar los videos en las partes que no son necesarias, así, es que hora y 45, hora 50, pues. Y uno va por la hora 10 y ya uno va mareado viendo las clases. Es que cortarlas casi... ¿Qué parte es importante? Sí, como aquí que habría que cortarla, pero... Tendría que buscar el punto exacto donde cortarla. es que yo siento que se hacen largas, digamos, si el profe está aclarando una duda Sí. o está leyendo los mensajes del chat o así. En realidad, como les digo, como les he dicho siempre, lo que necesitamos es aprender primero a gatear y luego hacer más difíciles. Por eso es que también se ven más fáciles. Por eso es que, aunque ustedes no lo crean, cuando uno ve videos ya de YouTube, usted tal vez puso que el profe, aunque sea un poquito, o lo escuchó, estuvo en la clase, digamos,
ya sea en clase presencial o ahora, que usted tal vez fue a la clase cuando tomamos cálculo, tal vez Anthony ahí estaba hablando con Carlos, por ejemplo, ¿verdad? No puso atención, pero ahí inconscientemente estaba escuchando. Si va a ver un video le queda más claro, ¿verdad? Pero igual para los videos necesitamos algo básico, porque ustedes ven en el video no se introduce todo, ¿verdad? Toda la materia, todo lo que hay que saber para resolverlo. Profe, mi internet no sirve porque después del presente. Y bueno, la parte teórica, ¿verdad? Por eso es que esta vez lo va a hacer así, vamos a ir más o menos viendo y vean que los problemas en realidad no nos quedamos muy detenidos, sino solo el resultado final, lo que nos interesa y lo que quiero que, bueno, ya suponiendo que ya saben hacer bien lo anterior, ¿verdad? Vamos a lo nuevo ahora. Pero sí les voy a intentar subir un poco más de videos, igual como les digo, eso es trabajo sincrónico. Ahí cada uno, si no lo ve, no lo ve. Vea, creo que a Ariana ya le quedó experiencia que los tiene que ver. ¿Verdad, Ariana? Sí. Ya le quedó experiencia ahora. Profe, Ah. ahora que escucho el gato, Ajá. un día que estaba repitiendo una clase, profe, viera, yo no me aguantaba la risa de escuchar a esos gatos en un solo pleito. ¿Cuál? ¿El gato mío? Sí, ¿Cuál? No me recuerdo. ¿En cuál estaba llorando? ¿Por la creo que fue como en la segunda o tercera clase del examen pasado. primera? Sí, es que es bien malcriado ese gato. El gato de aquí es más bien malcriado. Hasta con las ollas, profe. ¿Cómo? Que hasta con las ollas sonaban ahí cuando como que las botó, no sé, pero yo no me aguantaba la risa. Ah, sí, es que a veces se pone a jugar con otros. Que yo tengo dos gatos, entonces se pone a jugar y andan por todos lados ahí. Haciendo desórdenes. Haciendo desórdenes ahí. Ah, mira, me estoy brincando aquí. Sí, si se recuerdan del señor aquel de cálculo, este señor Gabriel, que- el del semestre pasado de cálculo. Ese yo lo adopté del colono, ahí lo tenía en el colono agropecuario. Entonces yo me lo traje porque me dio lástima. Lo llegaron a tirar ahí. Ya me acordé. Sí, el señor que fue, ¿se lo ofreció o usted lo vio? No, ellos estaban ahí. Y yo le pregunté y fue que los llegaron a botar ahí en el colono. Entonces me dio lástima. Por favor. Me dio lástima, entonces me lo traje. Una gata es. Pero seguro como son gatillos así, que no son de raza, son bien bravitos. Y ahorita andan son haciendo ese cosas. poco de gatos. Ajá. Los dos que tengo en realidad es porque han estado sin casa y me da lástima. Que anden ahí solillos y hambrientos, entonces. Bueno, entonces vamos aquí otra vez a lo que estábamos. Ahora lo que vamos a ver es espacios vectoriales y subespacios vectoriales. En realidad hay que ver espacios vectoriales porque otra vez, como le digo, es como la introducción para subespacios vectoriales. Pero lo que más lleva trabajo es el subespacio vectorial, o lo que más nos vamos a concentrar. Los espacios son como donde van a definir sumas o cositas como esas. Entonces vamos a ver. Surgen preguntas como estas: si yo tengo una matriz y un polinomio, ¿es posible efectuar la operación? O sea, sumar una matriz más un polinomio. Entonces no se sabe, ¿verdad? Dice, lamentablemente el simple hecho de colocar un símbolo de adición, o sea, el más, a dos sujetos matemáticos, no necesariamente implica que estos dos realmente se puedan sumar, dado que se requiere una definición precisa de esta operación.
Eso aplica para la suma que conocemos. En realidad esa suma que nosotros conocemos se ve así sencilla y todos sabemos, pero hay muchas propiedades de esa suma. Y otras propiedades que no se cumplen, que nos generan nuevas propiedades o nuevos resultados. Como en la matriz, ¿verdad? Que la matriz no se puede multiplicar A por B y B por A, ¿verdad? Porque no era válido la conmutatividad. O sea, ahí generamos problemas y otras cosas nuevas, cómo solucionarlo. Entonces nos dice que ese análisis llevó en su tiempo a lo que conocemos, lo que vamos a conocer como espacio vectorial, donde se extiende el término de vector a elementos. Aquí es muy importante, aquí solamente algo que cuando vamos a ir hablando, tal vez yo diga vector, pero no es vector, sino son polinomios o matrices. Solo que la mayoría de definiciones que vienen aquí es para, habla de vector, lo habla más como para vector, que elementos. Entonces, si yo utilizo vector acá, es elemento en general. O sea, una matriz, un mismo vector o un polinomio. Eso es lo que vamos a ver acá. Eso es lo que vamos a tocar acá. Bueno, hay algo que lo podemos omitir. Igual lo podemos omitir. Esto no. Dice definición, dice esas propiedades son importantes para la hora de probar nuestros problemas. Dice que si dice que un espacio vectorial real, o sea, debemos trabajar en números reales como siempre, si este corresponde a un conjunto de objetos para los cuales se han definido dos operaciones. Esos objetos que menciona aquí pueden ser polinomios, números normales como los que conocemos, 2, 5, 6, 7, matrices, polinomios, otras cosas también. Dice, esa cruz, suma de objetos, y el punto, multiplicación por escalares en R, de tal forma que ambas operaciones sean cerradas. ¿Qué quiere decir que sean cerradas? Que si yo sumo, me da un objeto que esté en el mismo campo, que vean igual, o si multiplico, que estén iguales. Por ejemplo, que sea cerrada, que todos sean de informática, de sistemas, ¿verdad? Eso es algo que es cerrado, que no se salga, que cuando llega a cierta operación no se salga de ahí, ¿verdad? O digamos, imaginemos un círculo y una flecha, entonces, o dos vectores, mejor, dos vectores. Cuando sumamos dos vectores, que ese vector no se salga del círculo. Un ejemplo, digamos ahí, hipotético. Que nos den el mismo conjunto, que nos den el mismo saco, que nos den el mismo globo. Que no se salga de ahí. Eso es que esté cerrada. Entonces, ven, nos dice, cerradura de la suma, que U más V esté en V. Para todo U y V que pertenece a V. O sea, tomé dos elementos del mismo saco y los sumé. Y esos me dieron en el mismo saco. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, Profe. un ejemplo fácil. Profe, Ajá. profe, pero queda dentro del mismo espacio vectorial, pero no nos está diciendo nada del tipo de ese resultado, ¿verdad? Ese resultado es importante. Ese espacio vectorial va a tener una forma. Digamos que mi espacio vectorial puede ser R. Entonces, ¿qué forma tienen los números en R? Los que conocemos, ¿verdad? Ese era el ejemplo que iba a hacer ahorita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, bueno, no, mentira, no sirve este ejemplo. Con R no, porque R es cerrado. Bueno, el que esté cerrado, digamos. Si yo tomo el 2, el 3, ambos pertenecen a R. Son números. Mi espacio vectorial sería el R. Si yo sumo 2 más 3, eso es 5. Y 5 sabemos que es un número real, ¿verdad? Pero un ejemplo sencillo para aclarar el duda de Orlando. Vamos a ver, déjame me ocurrió uno. Digamos que tenemos, vamos a ver. Ok. Digamos que tenemos V, el espacio de números pares. Voy a escribirlo así, nada más pares.
Ahí lo escuchan. El espacio de números, perdón, impares es, impares. Impares. Y digamos que yo tengo el 3 que pertenece ahí, ¿verdad? El 3 es impar. Tengo el 9 que es impar, ¿verdad? Entonces ambos pertenecen a V. Tres y 9, ambos pertenecen a V porque ambos son impares, ¿verdad? Pero si yo lo sumo, 3 más 9, ¿cuánto me da eso? Eso me da 12, ¿verdad? Pero el 12 es par. Par. Por lo tanto no pertenece a V. Entonces en ese caso podría decir que ese espacio vectorial con la característica que yo le di, bueno, en realidad no sería un espacio vectorial porque no se cumple la propiedad de suma, más bien. Ese conjunto no cumple que sea un espacio vectorial, porque no cumple que la suma sea cerrada. Porque yo tomé dos valores, 3 y 9 que son impares, pero sumé 3 más 9 y me da 12, que 12 no es impar, ¿verdad? Que es par. Entonces la cerradura no se cumple. No se cumple, ¿eh? Eso sería un ejemplo tal vez del más sencillo que se me ocurre ahorita. El V exacto no nos dice la suma. La suma debe cumplir la característica. En este caso la característica es que el resultado de esa suma fuera impar. Luego nos dice la cerradura, dice la cerradura de la multiplicación por un escalar. Quiere decir que alfa por U pertenece a V, donde U pertenece a V mayúscula, al espacio, o al conjunto S, y el alfa es un número real, ¿verdad? Como que vamos a ver en este. Por ejemplo, aquí, si lo hago con el mismo espacio, ejemplo numérico, si multiplico 5 por 3, digamos, eso es igual a 15. Eso pertenece a V, ese sí, ¿verdad? Donde estoy tomando aquí como mi escalar a 5, ¿verdad? En este caso no se evidencia tanto el escalar porque el conjunto también es de números. Pero por ejemplo, si yo tomo, ahí no me dice que escalar, ¿verdad? Es un número real. Pero si yo tomo el 2 por el 3, de ahí el 6 no pertenece, ¿verdad? Entonces ya ahí ya me boté también la otra. Entonces ven, tienen que cumplir ambas. Vamos a seguir, la definición que continúa dice, más aún los elementos, es decir, los objetos, polinomios, vectores, matrices, de V se le dominan vectores y deben satisfacer las siguientes 8 propiedades. Es decir, entonces, para que un espacio o un conjunto que tenemos ahí, algo de elementos, sea un espacio vectorial, tiene que cumplir esas 8 propiedades. 8 propiedades. Por eso es que no trabajamos mucho con espacios vectoriales, pero sí nos sirve para la introducción de subespacio, porque son demasiadas propiedades. Pero igual ahora hay que aprender todas las propiedades o tenerlas a mano, porque nos pueden preguntar, para que sea un espacio vectorial debe cumplirse que U más V sea igual a V más U. Todas las propiedades, ¿verdad? Antes en presencialidad, en presencial, ¿verdad? No nos iban a preguntar algo así porque la pregunta es muy sencilla si manejamos la teoría, ¿verdad? Para un desarrollo, que era un desarrollo. No va para una pregunta de desarrollo. Pero entonces debe cumplir la conmutatividad de la suma. Debe cumplir la conmutatividad de la suma. La asociatividad. Vean que son las mismas. Por eso es que siempre en todos los cursos son las mismas propiedades de que se hablan. Porque en realidad todos los espacios que hemos trabajado son espacios vectoriales. Son espacios bonitos. Hay espacios más complicados, pero bueno, aquí no se ven ni más adelante ni nunca. Solo si estudian ya matemáticas o algo así. O ya muy avanzado. Alguna ingeniería, creo que
electrónica o cosas como esas, creo. Existencia de elemento neutro, bueno, que cuando lo sume me dé lo mismo, ¿verdad? En el caso reales, por ejemplo, es que es el 0. 5 más 0 es 5, nos da lo mismo. Y aquí, ojo, aquí ponen ese símbolo. Eso es cita mayúscula o teta mayúscula. Porque no sabemos quién es el elemento neutro. Para las matrices, ya sabemos que es la matriz nula. Para numeritos normales, números reales es 0. Para los polinomios es el polinomio nulo, que si lo vemos es como el número 0, y así. El inverso es la suma, o sea que cuando sumamos con el inverso nos dé 0. Ejemplo, número real, 5 menos 5, 0. En matrices A menos A, 0. 0 con matriz nula, ¿verdad? La distribución respecto a un escalar. La distribución otra vez, la asociatividad con escalar y la elemento neutro. ¿Verdad? Aquí sí es 1, vean que ese elemento neutro es el 1. El 1 como escalar. 1 por U es U. Entonces, todo eso, si nos piden pruebe que esto es un espacio vectorial, hay que probar todas esas 8 propiedades. Todas las 8 propiedades. Que cumpla todas. Todas. Con solo una que falle, ya ahí ya vamos mal, ya no se cumple, entonces ya no es un espacio. Y entonces aquí nos dice la notación para más adelante, esto es importante, dice, observe un espacio vectorial real corresponde a una tripleta, donde V es mi espacio, la suma y el producto. Nos indican las operaciones de ese espacio vectorial. La suma y producto. Hay espacios que tienen más operaciones y que cumplen otras propiedades. Para los cuales operaciones suma y multiplicación por un escalar son cerradas en el conjunto V, es decir, se cumplen C1 y C2. Las que vimos anteriormente. Y más aún se deben satisfacer las 8 propiedades en su totalidad. En otras palabras, es suficiente que una de ellas no cumpla para garantizar que no es un espacio vectorial, lo que había mencionado, ¿verdad? Y ahí nos dan un ejemplo, dice que lo que estamos hablando en Rn es el 0, en vectores, en el conjunto de matrices es la matriz nula, el inverso es menos A. Y aquí nos da ve acá don Rolando, acá nos da un conjunto ya particular. V es el conjunto de las matrices. Leer conjuntos aquí es importante también, como lo hacíamos en matemática por informática. V es A que pertenece a R de n por n, o sea, las matrices cuadradas. A es invertible. ¿Quién vive aquí? Todas las matrices invertibles en ese conjunto. Viven todas las matrices invertibles. Entonces, con las operaciones usuales se tiene que no es un espacio vectorial real. En particular, debido a que no se cumple C1, C2 ni V3. Entonces habría que probar por qué no se cumplen, ¿no? ¿Por qué no se cumplen? C1 es ¿qué? C1 es la suma, ¿verdad? Que la suma esté ahí. Que la suma sea cerrada, ¿verdad? Me pasé. La cerradura de la suma. Podemos hacer esa que es sencilla, solo verla. Estas son las con las propiedades. Como es la suma, me tengo que dar un A y un B que pertenece a V. Ambas son invertibles porque pertenecen a ese conjunto. Entonces, bueno, existe A inverso, ¿verdad? Porque es invertible. Y B inverso. ¿Qué tendría que ver? Que A inverso más B inverso pertenece a V. O sea, es decir, que exista A inverso más B inverso, pero todo eso a la inversa, ¿verdad? Y eso no necesariamente existe, ¿verdad? No necesariamente va a existir. Recuerden que aquí no pueden decir meto ese menos 1 y cancelo, ¿verdad? Eso no es un menos 1, sino es lo que indica la inversa. Entonces ahí, por eso es que no necesariamente va a cumplir.
Más tal vez una más sencilla con la C2. ¿Qué pasa si la C2? Vean que la C2 es multiplicar ese valor por un escalar. O sea, en este caso la matriz por un escalar. Pero vean que el escalar, ¿dónde dice que pertenece el escalar? Pertenece a R. En particular, si me doy un contraejemplo, o sea, algo que falla, ¿qué podría ser? Igual, como mismo A invertible, pero quiero que ese escalar sea el 0. Cumple eso. ¿Esto qué nos va a dar? Eso nos va a dar la matriz nula de n por n. La matriz nula es invertible. La matriz nula no es invertible, ¿verdad? No tiene inversa la matriz nula. O sí tiene inversa. Habría que ver, ¿verdad? Habría que ver si cumple con la definición de ser invertible, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de ser invertible? ¿Alguno me podría decir? O sea, que una función tenga inversa. ¿Cómo sabemos? La definición básica de ser invertible una función. Bueno, una matriz. Que el resultado sea diferente de cero, ¿no es? No. ¿Cuál era? Vamos a ver. ¿Cuál era? Bueno, a ver. Bueno, diferente que cero tiene que ser, ¿verdad? Pero ¿qué resultado nos tiene que dar eso? Si una matriz era inversa, ¿qué era? La definición la que vimos al inicio era que A que A por A inverso era igual a ¿qué? A A inverso por A inverso, y eso nos tenía que dar, perdón, aquí A, eso nos tenía que dar la identidad, ¿verdad? Eso era la identidad. Ven, eso es lo que hablo con la parte teórica. Esa parte teórica la tienen que manejar. Si no la manejan, no van a poder seguir, ¿verdad? No van a poder seguir avanzando o les va a costar problemas. Para que la matriz era invertible era que cumpliera eso. A por A inverso era eso, ¿verdad? O con el determinante, ¿verdad? Podrían ver con el determinante. También con el determinante, ¿verdad? Que el determinante de cierta matriz era diferente de 0, ¿verdad? Era diferente que 0. El determinante de la matriz. Entonces, Ajá. la matriz 0 no tiene inverso, no es invertible, me parece. No tiene, exacto, porque el determinante, si lo vemos con el determinante, es 0, ¿verdad? Y además, si estuviera inversa, nunca nos va a No dar hay 0, manera ¿verdad? que dé la identidad. Nunca nos va a dar la identidad tampoco, porque la matriz nula por cualquier otra matriz siempre es la matriz nula. Siempre es la matriz nula. ¿Sí? Entonces, ven, ese sería un ejemplo que falla. Por eso es que ese conjunto que nos dice V igual a V, que tiene las matrices cuadradas, tal que sean invertibles, no es un espacio vectorial, porque falla. Y con solo una que falle ya, listo. Y ahí nos muestran 3 ejemplos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, bueno, vamos. O sea, aquí también hay que recordarnos un poquito cómo trabajar. Si eso no nos recordamos, ir al curso de informática a ver la materia, ¿verdad? Que ojalá que no la hayan votado. Recuerden que aquí no pueden votar el cassette del todo. Borrón y cuenta nueva, no pueden. Cómo trabajar con los vectores, con polinomios, y también el curso de cálculo, cómo trabajar con derivadas, cómo trabajar con derivadas y con integrales, ¿verdad? Las propiedades de integrales, propiedades de derivadas, todas esas cositas. Aquí también lo vamos a necesitar.
Y si no, bueno, buscar esas propiedades de una vez, igual cuando, por eso tienen que ver ejercicios, porque así se dan cuenta, si no se recuerdan de la propiedad y la buscan, ¿verdad? Pero ya saben que tienen que estudiarla. Porque a veces en realidad es eso, no es que no sepan hacer ejercicios, sino no saben ni arrancar porque no recuerdan cómo era una suma de polinomios o una derivadas, ¿verdad? O sumas de integrales que puede hacer, ¿verdad? Entonces vean que se considera el conjunto de polinomios de grado a lo más 2. Esto es P2, el conjunto de polinomios lo vamos a escribir como de esta forma: P2, P1, P3, P4. Entonces dice que ese conjunto es P de X igual a A a la X a la 2 más B de X más C. Porque dice que es de grado 2 a lo sumo. Ven que aquí el P2 me indica que es de ese grado, el X, que es de grado 2. De grado 2, ahí ve que pertenecen a R, ya sabemos. Sobre este conjunto se define la operación, ya solo vimos informática, solo que aquí lo repasan. P más QX es igual a PX más QX. Esa es la separación. La multiplicación de un escalar es alfa P de X es igual a alfa por P de X. Por P de X. Dice, muestre que es un espacio vectorial real. O sea, todas las condiciones anteriores. Todas las otras condiciones anteriores. Entonces necesitamos dos polinomios, ¿verdad? Porque vamos a hacer sumas para ese grado. Entonces damos un elemento que pertenece ahí, con la forma del elemento, ¿verdad? Como preguntó Don Rolando ahí, ¿qué forma tiene el V? Entonces en este caso ese V es el conjunto de polinomios de grado a lo más de 2, ¿verdad? Entonces me doy la forma de ese conjunto. Y otro polinomio, necesito dos. Entonces me doy dos polinomios, P y Q. Ellos están acompañados de constantes. Escribo A1, B1, C1. Y en el otro A2, B2 y C2. O las letras que quieran, ¿verdad? Pues solamente que no sean las mismas para ambos polinomios. A, B, C y en el otro C, D, E. Ejemplo, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver qué pasa si nos da el resultado un polinomio. Entonces P más Q es igual a P más Q evaluada en X es igual a P de X más Q de X. Esta es la definición que vimos anteriormente. Y entonces simplemente ahora se sustituye el valor de quién. Vamos a cambiar de color acá. El de P de X, que es este acá. Cambiamos quién es. Y Q de X, que es en verde, ¿verdad? Y entonces, ahora ¿qué tenemos que hacer ahí? El procedimiento en general siempre es sumar, multiplicar, empezar a distribuir, para luego ver si esa suma tiene la forma de mi conjunto. ¿Qué forma tiene que tener ese conjunto? Tiene que tener la forma una constante por X a la 2, más una constante por X, más una constante solita. Entonces aquí lo que hacemos es agrupar todo lo que tiene X a la 2 con X a la 2, ¿verdad? Porque esa es la forma de mi conjunto. Todo lo que tenga el X solito y el X. Y lo que no tenga nada, o sea, la constante. Y los agrupamos. ¿Sí? Lo que tiene X y lo que tiene X a la 2. Y entonces es claro que ese conjunto tiene la forma. Porque ese A1 más A2 puedo verlo como, vamos a ver, puedo verlo como, digamos que voy a escribir D X a la 2 más EX más F. Tiene la forma, ¿verdad? Donde D es igual a A1 más A2, E es B1 más B2 y F es C1 más C2. Y lo importante es que tiene el X a la 2 más X más algo con X y la constante solita. Entonces es lo que vamos a hacer la mayoría ahora, de aquí en adelante. Eso es lo que vamos a hacer. Ver esa forma de esos conjuntos. Y ahora nos dice C2, que es lo mismo, multiplicar por un escalar. Multiplicamos el polinomio, por la definición es esto mismo. Y ahora, entonces alfa, cambiamos el P de X el polinomio, y multiplicamos el alfa. Y es claro otra vez que esto es una constante, esta es una constante, y
este otro valor que tenemos por acá es otra constante. Entonces tenemos la forma, una constante x a la 2 más una constante x y una constante. ¿Qué pasa si alguno dice, bueno, pero entonces es bien bonito y no tiene signos negativos? Bueno, si por ejemplo nos fuera quedado aquí negativo en vez de ese más, simplemente hacemos más y encerramos entre paréntesis menos alfa b1. Tomamos todo ese negativo como constante, todo eso va a ser nuestra constante para que tenga la forma en mi conjunto, ¿verdad? Aquí antes de continuar, aquí voy otra vez aclarando, aquí es muy importante entender qué es mi conjunto, qué es lo que contiene mi conjunto, eso es lo más importante, porque ustedes al final las operaciones de suma y resta van a ser fáciles porque solo es sume, multiplique y agrupe, que ya creo que eso ya todos lo manejan, ¿verdad? Aquí lo que ha complicado más es entender el conjunto, qué es lo que tiene ese conjunto y cómo voy a iniciar el conjunto, leer bien el conjunto y luego de ese conjunto para probar me doy dos elementos de ese conjunto, polinomios, dos matrices y elementos que cumplan con la condición de ese conjunto, Aquí es el conjunto más básico porque es un polinomio, pero podríamos tener un conjunto donde diga que, por ejemplo, vamos a ver, aquí voy a orar nada más rápidamente, que esto no exista, que este x no exista, por ejemplo, ¿verdad? O que ese c, o que la constante c1 y c2 tienen que ser menos 5, ya tiene que ser fijo, tiene que ser menos 5. Si no nos da menos 5 no pertenece a ese conjunto, ¿verdad? Entonces, que cumpla con las características de mi conjunto. Ahí vamos viendo con los ejemplos. Y bueno, todas las otras propiedades que las pueden ir viendo, que en realidad ya esas dos primeras, ya entendiendo las dos primeras, las demás las pueden leer ustedes ahí, ¿verdad? Son bien sencillos. Lo básico es darse los conjuntos y los elementos que tienen la forma de polinomios. Lo demás ya es básico. Y ahí con el entendimiento ustedes lo pueden ver y nos va a quedar sencillo. Entonces vamos acá. Van a cambiar de color aquí otra vez a naranja. En este punto dice en general para n que pertenece a neutrales se define el espacio polinomial P de n. Entonces el espacio de polinomios P de n es simplemente polinomios, ¿verdad? Que es x a la n, x a la n menos 1. Si fuera P de 4, ¿qué es? Constante x a la 4, constante x a la 3, constante x a la 2, constante x a la 1 y la constante solita. Y así sucesivamente. Esa es la forma del polinomio. Y el valor que viene acá es lo que me indica el grado del polinomio. Es lo que me está indicando el grado del polinomio. Es lo que nos indica ese grado. Entonces ahora sí vamos en lleno, ya que no es tacto. De espacios vectoriales, vamos a los espacios vectoriales. Que en realidad, como dice, subespacio, ¿verdad? ¿De qué viene? Nos imaginamos que es un hijo de un espacio vectorial, ¿verdad? Un espacio vectorial es como esto y un subespacio solamente es un pedacito de él, acá. Esto que tenemos aquí. Entonces, un dibujo así sencillo o algo, es eso, ¿verdad? En realidad. Es un hijito de él que vive por ahí y cumple ciertas propiedades. Dice, sea V un espacio vectorial, acá, sea esto un espacio vectorial real con los que estamos trabajando, U un subconjunto no vacío de V, ¿lo ven? Dice que es un subconjunto no vacío. Se dice que U es un subespacio vectorial de V si con las mismas operaciones de suma por escalar, multiplicación por escalar de V, se cumple que U con la tripleta U más y el punto es un espacio vectorial real. O sea, ese hijo cumple todas las propiedades de su espacio. No necesariamente el hijo que yo tome va a cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, si nos devolvemos acá
si nos devolvemos aquí, ¿qué teníamos? Vamos a ver. Teníamos el conjunto de matrices invertibles, ¿verdad? Teníamos que V era igual a ese conjunto. ¿Quién sería el conjunto grande? Digamos, vamos a definir un mayúscula. U mayúscula igual a R, N por N. O sea, todas las matrices, un poquito más abajo, a todas las matrices cuadradas. Todas las matrices cuadradas. Y un subconjunto, ¿qué sería? V, que es A, que pertenece al conjunto de matrices cuadradas, pero en particular solo estoy tomando las matrices invertibles. ¿Me entienden? Tengo U, que son todas las matrices. Tengo la matriz nula, la matriz invertible, las matrices simétricas, todas las matrices. Pero de eso solo cojo las matrices que sean invertibles. Entonces, en este caso, ese V que está ahí no sería un subespacio porque no estaría cumpliendo una propiedad que vamos a ver. Para que sea un subespacio también debe cumplir que sea cerrado, ¿verdad? O sea, ese espacio vectorial. Ese espacio vectorial. Entonces, es un ejemplo. Aprovechándonos de eso que teníamos ahí, el conjunto grande, siempre vamos a tener un conjunto grande y uno pequeñito. Eso era como informática, que teníamos el universo es el conjunto grande y luego todos los demás eran subconjuntos en realidad, todos eran subconjuntos en realidad, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener lo mismo. Y entonces aquí nos da un ejemplo, dicen V, entonces se tiene que, algunos subespacios son AX a la 2 más BX, ¿lo ven? Aquí no aparece el C, entonces el C es 0. Entonces es un subespacio, solamente le quité el 0. U2 A de X más B. Es un subespacio de P2. Y al final ese es P1. ¿Por qué? Porque es en el caso que el valor que acompaña al X cuadrado es 0. U3 es R, que coincide con los polinomios de grado 0. U4, el conjunto que tiene al 0, que sería como que elimine todo lo que tenemos aquí y solo es la constante. Es un subconjunto de esos. Entonces todos los subespacios de V son operaciones usuales, ¿no? Todos son subespacios de V, ¿no? Y ya nos están diciendo que son subespacios. Entonces si nosotros queremos probar, vamos a llegar a eso, ¿verdad? Entonces ven, son hijos de él. Y ahí tenemos más ejemplos. Vean otra vez, tenemos un V, la matriz es de 2 por 2, pero tenemos unos hijos ahí. Tenemos unos hijos que en este, la entrada específicamente es la entrada 1, 2 es 0. Entonces cuando yo realice suma sobre estas, esta entrada ahí debe ser 0. Otra vez aquí hago énfasis en la pregunta que hizo don Rolando, que cómo sabíamos esa suma o qué. Entonces aquí ya nos dan la descripción del conjunto. Si usted sumó y esa entrada no le dio 0, ya no es un subconjunto, ya no es un espacio, perdón, ya no es un subespacio vectorial, ya no. Y los demás vean que vienen A, B y C, entonces cualquier valor nos puede dar, cualquier valor. El espacio de las matrices nulas también, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos que no son, dice, son todos los subespacios con operaciones usuales. Más aún, los subconjuntos no son subespacios. Vean que aquí nos están dando la misma matriz A, B, 2 por 2, pero dice que esa matriz, o sea, los que viven ahí tienen que cumplir que AD menos BC sea diferente que 0. Es decir, el determinante de esos vectores A, digamos aquí, que sea A, es diferente de 0. Ahí viven todas las matrices diferentes de 0. Que en realidad que están invertibles, ¿no? Este conjunto, vean que este conjunto U4 es el mismo conjunto que vimos anteriormente, pero expresado de una manera distinta. En el otro, que era, nos daban la matriz y nos decían que habían las matrices A invertibles, pero para que la matriz sea invertible es que el determinante sea diferente de 0. Entonces hay que manejar todo eso, toda esa parte teórica, como les digo. Ahí nos dice A menos D y menos CB es diferente que 0, que al final eso es el determinante, si lo vemos bien, ¿ah? Eso es el determinante.
ya vimos que ese no era, ¿verdad? Porque no cumplía ciertas condiciones. Y nos dan otro ejemplo, U5, que no cumple. A0 y A1. ¿Por qué ese no cumple con la suma? Vean con la suma qué sencillo que es. Digamos que tengo una que vive ahí. Una matriz con números 0, 0 y 1. Voy a cambiar este mejor. Voy a cambiar este. Este que no sea 1 sino 2. Vean que el único valor que puedo cambiar de ahí en el conjunto U5 es esta, la entrada 1, 1. Porque es el que tiene variable. Y digamos que mudarme otra matriz. Voy a sumar de una vez para que me alcance el campito que tengo acá. Sumo acá y igual otra matriz que pertenezca ahí. Digamos que aquí sea 5, 0, 0 y 1. Entonces ambas pertenecen, voy a ponerle A y B. A y B ambas pertenecen a U5, ¿verdad? Cumple con la condición. Pero ¿qué pasa cuando la sumo? Nos va a quedar 2 más 5, 7. No hay problema. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. Pero aquí está el problema. 1 más 1, 2. Ya ahí ya no falla, ¿verdad? Porque este 2 no es 1. Ya no vive en ese conjunto U5. Entonces ya ahí la suma falla, ¿lo ven? Ya ahí está fallando. Ya no cumple con la condición de vivir ahí. ¿Está claro? ¿Hay una duda o pregunta? Está claro, profe. Está claro, sí. Recuerden que la nota de las presentaciones, ahí se las envié por el chat. Ya todas se las envié, la actividad 3, excepto claramente el grupo que falte realizar la exposición 3. Todos recuerden revisar el Teams ahí, el grupo que realicé. Ahí están las notas y por si acaso no las han revisado. Entonces, para terminar, vamos a ver las propiedades, porque así ya pueden ustedes, si quieren iniciar a trabajar con esto, ya pueden intentar hacerlo de una vez con lo que tienen que probar. Características de un subespacio. Dice que para que sea un subespacio debe cumplir dos condiciones. Dice V subespacio, sí, solo si la cerradura la suma. U más V pertenece a U. Claramente ambos pertenecen, ¿sí? Esos dos elementos que yo me estoy dando tienen que pertenecer antes a U. Ambos pertenecen y luego realizo la suma. Si la suma pertenece, entonces, bien, excelente. Si no, listo, ya no. Ahí terminamos, ya no es un subespacio. Y luego la otra, vean que estas coinciden con C1 y con C2 para espacio vectorial. Alfa por U pertenece a U. Donde U pertenece a U y alfa es cualquier número real. Esas son las dos condiciones que vamos a probar para que sea un subespacio. Esas dos o esta que se llama, vamos a ver acá, exacto, o esta que se llama proposición combinada. Proposición combinada, dice: el teorema previo indica que solo requiere verificar la cerradura de las operaciones para garantizar que U con las operaciones suma y multiplicación es un subespacio vectorial de V. Esto dado que los restantes 8 propiedades en la definición de un subespacio vectorial son heredadas a U. ¿Por qué? Porque era un hijo, ¿se recuerdan? Por eso dije que era un hijo. Las otras propiedades son heredadas. Las que hay que verificar es S1 y S2. La cerradura y la multiplicación. Estas sí no se heredan. Son un poquito más complicadas. Por eso es que al inicio tenemos la separación del espacio vectorial. Tenía que cumplir C1, C2 y después las 8. V1, V2 hasta llegar a 8, ¿verdad? Y entonces, por otro lado, una forma de verificar las propiedades C1 y C2 a la vez es mediante la demostración de la proposición combinada. O sea, es decir, alfa U más alfa por V que pertenece a U, donde alfa y U pertenece a U y alfa pertenece a números reales. U y V, perdón. U y V pertenecen a U y alfa pertenece a R. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En realidad uniéndolas, porque vean que estamos sumando, pero a un término le agrego la multiplicación. Le agrego la multiplicación.
Entonces, bueno, cuando les pidan probar que algo es un subespacio vectorial, ¿qué pruebo? Dos cosas, ¿verdad? Vamos a tener las opciones porque tal vez a alguno le hace más sencillo probarlas individual. Podemos probar C1 y luego probar C2. Si ambas son correctas, listo, es un subespacio vectorial. Si falla, no. O solamente probar esta. U más alfa por V pertenece a U. Esta. ¿Qué es lo que pasa en esta profesión? Que viene el alfa y hay que hacer sumillas. Tal vez entonces algunos los vea más complicado así. Porque ese alfa lo multiplico con V y hay que sumarlo con el U. Entonces por eso alguno puede decir no es más complicado así, lo puede hacer separado, es lo mismo. ¿Verdad? Es lo mismo. ¿Y cómo garantizo que pertenece a U? Bueno, que cumple la condición, ¿verdad? Entonces, para cerrar, vamos a dejar este ejercicio de tarea. Y la próxima clase, alguno lo va a presentar. ¿Sí? Alguno lo va a presentar. Va a presentar solo la solución para ver cómo lo resolvieron, ¿verdad? No es que sea de una actividad, ¿sí? Para ver si van trabajando. Igual, bueno, aquí tenemos solución, pero no sé. No. Vamos a dejar de tarea, vamos a ver. El ejercicio que ven aquí, vamos a ver. Aquí tiene que ver un ejercicio. Vamos a ver que este es más sencillo que tal vez. Bueno, ambos no son tan complicados, pero vamos a dejar este de tarea. Que resuelvan ese y entonces lo presentamos la solución, ¿verdad? Entonces tarea para el 19, ¿verdad? Tarea. Y vamos a ver. Sticker aquí, tarea, a ver si nos ganamos la carita feliz. Aquí. Ahí la carita feliz. Entonces es para que lo resuelvan. A veces no está complicado, es de vectores. Es cumplir que la suma de esos vectores, de dos vectores dados, estén ahí en R4, que tengan la misma forma que A menos 1 y B menos 1. No lo damos como números, ¿verdad? No van a dar 1 menos, sino en general, lo dan como variables. Por ejemplo, uno puede ser A1, yo se lo voy a dar un vector. Digamos, nos tenemos que dar dos vectores, V1 que sea A1 menos A1, porque es el mismo A, ¿verdad? B, B1 menos B1. Transpuesto, eso quiere decir que es un vector columna, pero eso no va a cambiar nada. Si fuera un vector fila es lo mismo. V2, doy aquí A2, menos A2, B2 y menos B2. Acá igual ustedes utilizan las letras que quieran, ¿verdad? Tal vez alguno dice, bueno, me complica utilizar A1, A2, porque a veces escribo feillo o escribo mal y no se echa a ver bien. O el 1 se confunde con la coma, el 1, ¿verdad? Como acá, que parece que el 1 es una coma. ¿Sí? Entonces pueden utilizar X, y el otro Z, W, cualquier letra, ¿verdad? Que tengan por ahí. Y bueno, prueben este para tarea. ¿Hay alguna duda o pregunta que tengan? Un comentario. Cuando sube el video, profe, es que me perdí bastante parte de la clase. Ajá, seguro, ahorita mismo yo lo pongo a que se procese ahí. Yo casi siempre lo subo el mismo día o al siguiente. Si no lo subo al siguiente día es porque pasó algo y tal vez se me fue o lo dejé por ahí o pensé que se subió y no lo subí tal vez. ¿Verdad? Pero generalmente lo intento subir de una vez para que no me pase eso. Igual el PDF sí lo subo inmediatamente, ¿verdad? Igual si usted no ve en la clase o algo me lo dicen, ¿verdad? Porque
Tal vez fue que se me fue por X motivo ahí, que no la subí. Igual con el PDF, ¿verdad? ¿Puedes subir el PDF de la lección pasada? Es que no lo veo ahí en Teams. No, ahora, bueno, vamos a ver. Bueno, déjate compartir acá, a ver. No lo subí ese, vamos a ver. ¿Sí? No es que a veces lo subo porque si no... equipos acá. Si no, ahorita subo los dos entonces. La última clase fue la clase del 9, ¿no? ¿O cuál otra clase? Ah, no, la del 11, ¿verdad? Faltó. Ah, bueno, pero es que la del 11 fueron los problemas que ustedes presentaron, ¿se recuerdan? O soy yo el que estoy mal, no soy yo. Tengo que subirla ahí, me falta el 11. Ya me estoy atrasando en semanas. Entonces ahora están aquí, ¿verdad? Por eso les mostré aquí, están en el segundo parcial. Para que queden acomodaditos bien la materia para el segundo parcial. Eso no quiere decir que no vamos a necesitar la materia del primer parcial, ¿verdad? Necesitamos ahí la primera. Gracias, Moisés, más bien por ahorita la subo de una vez. Entonces bueno, si no más preguntas ni dudas, terminamos la clase de hoy entonces.